Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Alejandro, el profe de geografía, y con Lucas, de matemática, nos preguntamos cómo nos ubicamos en el mundo. Los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. Los puntos cardinales son el norte, norte, sur, este y oeste. este, oeste y sur. No, porque nos damos cuenta porque el sol nace por el este y se oculta por el oeste. Hacia atrás queda el norte y hacia adelante el sur. El norte queda hacia arriba por el N-O-S-E, no sé, que me enseñaron en la escuela. El norte queda para arriba. Para mí el norte queda para arriba, porque así dicen los mapas. El norte queda para arriba en la Rosa de los Vientos. Y en el mapa también está arriba. En el mapa. El norte queda hacia arriba y te podés dar cuenta dependiendo la posición del sol o el movimiento del viento. ¿Cómo nos ubicamos en el mundo? ¿Cómo sabemos dónde queda el norte? ¿Y para qué nos sirve saber dónde está? La relación de los seres humanos con el medio es tan antigua como dinámica. Ha ido experimentando transformaciones que nos afectan hasta este mismísimo instante en el que estamos hablando. Esos cambios tuvieron que ver, entre otras cosas, con la forma en que se fueron resolviendo las necesidades humanas. Por ejemplo, cómo fuimos recorriendo y poblando el planeta. Desde la antigüedad, los seres humanos enfrentaron el desafío de intentar comprender cuál era su posición dentro del espacio geográfico. Tenían que saber dónde estaban para poder desplazarse, para ir y volver, para encontrar nuevos rumbos. Había maneras sencillas de ubicarse. La naturaleza en ese sentido era fundamental. Un río, una montaña o algún rasgo del paisaje podían servir para que nuestros tatarabuelos supieran dónde estaban. Pero claro, eso no era suficiente. ¿Y entonces cómo hacían para ubicarse? Había un elemento natural, que era el que más llamaba la atención. A ver si adivinás. Todos los días aparecía, todos los días terminaba yéndose. Para mí que era el sol. Era bastante fácil, ¿no? Los dos profes tienen razón. Era fácil la adivinanza. Y es el sol la respuesta. Las salidas y las puestas de sol intrigaron a hombres y mujeres desde los tiempos más antiguos. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el desplazamiento del sol permitió tener referencias concretas de ubicación. De hecho, en base a la observación de ese movimiento y de la ubicación de las estrellas, fue que se construyeron muchos de los templos de este pueblo. El este representaba lo positivo, porque se vinculaba a Osiris, dios de la fertilidad y dador de vida. El oeste, al ser el lugar del ocaso, es decir, del ocultamiento del sol bajo el horizonte, tenía una connotación negativa. Se lo vinculaba a Set, dios del inframundo, la oscuridad y el desierto. Me imagino a esas personas hace miles de años mirando el cielo expectantes, esperando que saliera el sol, venerándolo como un dios. Un poco como hacemos actualmente cada vez que sabemos que si el sol salió es porque el mundo sigue girando. Y sin embargo no perdemos la capacidad de asombrarnos y seguimos preguntándonos
¿cómo nos ubicamos en el mundo? En nuestro continente, el Sol también fue importante para que las civilizaciones pensaran su relación con el mundo que los rodeaba. Por ejemplo, los ciclos de los astros, en particular del Sol, formaban la base misma del calendario maya. Quizás por eso no sea coincidencia que las palabras sol, día y tiempo sean la misma o muy similares la una de la otra en los idiomas mayas. Para entender el paso del tiempo, los mayas observaron y registraron los ciclos anuales del Sol. Y en homenaje a él y a las sombras que provocaba, construyeron pirámides, palacios y otras estructuras. Así, dejaron anclado al espacio aquello que observaban en el cielo. Durante milenios, los mayas hicieron observaciones astronómicas que guiaron sus ciclos de siembra del maíz, el principal cultivo de ese pueblo. Al observar los ciclos naturales que unen a la tierra con el cielo, los mayas construyeron una visión del universo muy particular. Para los europeos de la antigüedad y de la Edad Media, la ubicación en el espacio también se lograba identificando la salida del Sol, porque permitía reconocer el oriente, es decir, la zona donde se encontraba Jerusalén. Esta percepción tuvo una implicancia para nuestro idioma que llega hasta la actualidad. ¿Cómo vinculaban la información que proporcionaba el movimiento del Sol con la localización de Oriente? Desde entonces, la noción de estar ubicado y estar orientado pasaron a ser prácticamente sinónimos. ¿Por dónde saldrá el sol? 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 Hemos mencionado el este como el lugar por donde sale el Sol. Pero, ¿qué es el este? Es uno de los puntos cardinales. ¿Y qué son los puntos cardinales? Digamos que son los 4 sentidos que conforman un sistema de referencia cartesiano para representar la orientación en la superficie terrestre o en sus representaciones como pueden ser los mapas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Diego Piñón, soy el director nacional de Servicios Geográficos del Instituto Geográfico Nacional. Y bueno, el plan es presentarles un poco sobre algunas de las actividades que hacemos en el instituto. Bueno, en la antigüedad, el Instituto Geográfico de Argentina y muchos institutos geográficos de todo el mundo, el posicionamiento lo realizaban mediante observaciones astronómicas. Eran procesos que llevaban mucho tiempo, mirando las estrellas durante muchas noches. Ya hace bastante tiempo, a partir de hacia fines de los años 80, que nació en el mundo el sistema de posicionamiento global, comúnmente denominado como GPS, que lo que nos permite es con muchísima facilidad posicionarnos sobre la corteza de la superficie terrestre. El posicionamiento que realizamos a través del GPS no solo es muy importante para hacer cartografía, para hacer mapas, sino que también nos ayuda a entender las dinámicas del planeta Tierra, como por ejemplo estudiar los movimientos de la corteza terrestre. Siempre nos dijeron en la escuela, o al menos a mí siempre me dijeron en la escuela, que los continentes se mueven, pero no fue hasta el nacimiento del GPS que aprendimos cuánto se mueven, cuántos centímetros por año se mueven. También es posible conocer otro tipo de dinámicas de la Tierra, como pueden ser algunos movimientos verticales, incluso, por ejemplo, conocer el aumento del nivel medio del mar, producto del calentamiento global. La tecnología GPS nos ayuda en muchos sentidos. Bueno, el uso del posicionamiento a través de GPS no solo nos permite hacer cartografía, sino que también
es una herramienta, un instrumento muy importante para un montón de otras actividades productivas, como por ejemplo puede ser la prospección de hidrocarburos, obras de ingeniería de distinto tipo, ingeniería civil, ingeniería hidráulica, la navegación en todos sus sentidos, navegación aérea, marítima, terrestre. Así que, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo sepamos, el posicionamiento satelital está hoy en día en toda la sociedad. Y cuando les mencionaba el uso del GPS en la navegación, cada vez que hoy en día creo que casi todos los autos, muchos de los autos que están en el mercado ya vienen con GPS, usamos todos los días para ir de un lado a otro, o incluso en el celular, cuando estamos caminando o cuando queremos llegar a algún lugar, siempre estamos buscando la dirección y cómo orientarnos y cómo guiarnos para llegar a nuestro destino. Bueno, hoy en día el uso de la información georreferenciada, es decir, información que tiene alguna posición, alguna ubicación, alguna localización, es cada vez más común y más importante para toda nuestra vida. Lo que muchas veces antes veíamos en un formato de tabla, hoy en día lo vemos como una información que está volcada sobre mapas. Esto creo que cada vez se va a ver más reflejado en las aulas. Y también es por eso que es muy importante el uso de estas nuevas tecnologías, que podamos aprovechar en las aulas estas nuevas tecnologías que nos permiten visualizar la realidad de una forma mucho más dinámica y más cómoda. Muchas gracias a todos, a todas por invitarme. Espero que lo hayan disfrutado. Si quieren más información sobre estas cosas que les estuve contando, los invito a visitar la página del Instituto Geográfico Nacional. Y además también en el Instituto brindamos una serie de visitas guiadas, así que después de la pandemia, cuando estemos todos más felices y saludables, los invitamos a conocer el Instituto y a conocer las actividades que hacemos allá. Muchas gracias. Ya sabemos cómo se orientaron otras civilizaciones a lo largo de la historia. Pero, ¿qué pasa si nos perdemos? Nadie mejor que el profe de geografía para hacerle esa pregunta. Bueno, es interesante preguntárselo, ¿no? ¿Qué pasa si nos desorientamos en un bosque donde la vegetación es muy homogénea? ¿Y si nos perdemos en una zona árida donde hay poca vegetación? ¿Y si nos desorientamos navegando y no tenemos ninguna costa a la vista? Eso es lo que queremos saber. Bueno, Flor, la pregunta sería, ¿podemos llegar a ubicarnos sin ninguna referencia sencilla a simple vista? ¿Sin nadie a quien preguntar y sin ningún aparato al que apelar? Espero que la respuesta sea que sí. La respuesta es sí. ¡Ah, qué alivio! Si alguna de estas circunstancias que mencioné llegaran a producirse, podemos orientarnos con las referencias que nos dan las estrellas. Primero hay que ubicar el este. Una vez hecho esto, debemos levantar nuestro brazo izquierdo en esa dirección. O sea que nuestro brazo derecho quedaría orientado hacia el oeste. Exacto, Flor. El sur va a quedarnos de frente y a nuestra espalda va a quedar el norte. De esta manera, lo que podríamos hacer es reconstruir el movimiento del Sol, de acuerdo con su inclinación y el momento del día, y así identificar desde dónde puede haberse asomado y hacia dónde se ocultará. Se parece un poco al funcionamiento de una brújula, ¿no? Así es. Al realizar esta técnica podríamos decir que estamos procediendo de un modo similar a una brújula. Pero bueno, no es la única manera de orientarse. Por ejemplo, en el campo hay una costumbre que es mirar el tronco de los árboles o de los postes de alambrado, porque la parte cubierta por musgos es la que indica el sur. Eso también me gustó. Ahora, hasta el momento parece que solo podemos orientarnos mientras sea de día. Pero, ¿qué pasa si nos desorientamos durante la noche? No te preocupes, Flor. De noche también podemos ubicarnos. Hay que mirar al cielo. La luna, en su cuarto creciente, tiene sus extremos dirigidos hacia el este y en cuarto menguante están dirigidos hacia el oeste. En el hemisferio sur podemos tomar como referencia la constelación de la Cruz del Sur, prolongando 3,5 veces su eje mayor y bajando imaginariamente una recta hacia la Tierra que indicada la dirección del polo sur. ¿Y si justo estuviéramos de viaje en otras latitudes? Bien, Flor, en caso de estar al norte del Ecuador, la estrella polar, perteneciente a la constelación de la Osa Mayor,
es la que nos indica el norte. Excelente, me siento mucho más aliviada ahora que sé que voy a poder orientarme cuando me pierda. Por el sol que nace por el este y se oculta por el oeste, nos damos ubicación más o menos. Primero, si fuese de día, vería la posición del sol y teniendo en cuenta cómo nos vamos moviendo, lo vemos de otra perspectiva. Eso puede ayudar a ubicarse un poco. Dependiendo, si no tenés entrada de wifi en el celular, puedes usar la naturaleza como ser para dónde se esconde el sol y para dónde sale. Y después de noche nos podemos ubicar con las estrellas. Si me llego a perder en Alcorta, miraría las calles, y si me llegaría a perder en un lugar donde no hay señal ni calle, miraría el sol. Y después, si no, es buscar a gente en la ciudad y preguntar dónde estás y cuál es la vía más segura para llegar a casa. Miro mi celular con el mapa. Según la transición y traslación de la Tierra. Estamos más cerca del Polo Sur, porque estamos en norte América del Sur. Estamos más cerca del Polo Sur. Para mí, estamos más cerca del Polo Sur. Supongo, porque ya que Argentina está en la parte del sur, debería coincidir. Frecuentemente, cuando buscamos explicarle a alguien la ubicación de algún lugar conocido, lo hacemos usando expresiones como enfrente, en la esquina de, al lado de tal cosa, a la vuelta de. Pero lo cierto es que estas son todas fórmulas que sirven para entender nuestro espacio cotidiano. ¿Cómo explicamos relaciones similares, pero desde un mapa? ¿Cómo hacemos para determinar localizaciones en la superficie terrestre? Una forma de definir localizaciones es la que se conoce como ubicación relativa. Se la denomina así porque consiste en explicar la ubicación de dos elementos en el espacio, uno respecto del otro. Que sea relativa significa que esa relación de ubicación se explica por medio de los puntos cardinales. Es una forma de localización muy usada para explicar la ubicación de territorios. Por ejemplo, si decimos Argentina se encuentra al sur de Paraguay, los dos elementos entre los cuales se está estableciendo una relación de ubicación son Argentina y Paraguay, siendo la relación al sur. También podemos usarla para explicar la relación de ubicación entre provincias o entre municipios. El método que se usaba era de triangulación y utilizando teodolitos y una cinta para poder medir. Lo que se usa siempre son 3 puntos de referencia. El punto A, que es donde se coloca por primera vez el teodolito, y 2 puntos que son incógnitas a ese momento. Uno de esos puntos lo tomamos como referencia porque 2 puntos definen una recta. Esa recta es medida con una cinta métrica. Esa es la única vez que se mide. Y después ir midiendo ángulos y por cálculo trigonométrico calcular los lados de ese triángulo. Ahora el problema va a ser la luz del sol. ¿Por qué? Ahora vas a ver bien. Ah, sí, perfecto. ¿Por qué de noche se hacía antes?
porque nosotros estamos haciendo una distancia corta, pero no se usaban distancias de kilómetros. Entonces se hacían unas torres, que se llamaban torres geodésicas, donde arriba se colocaba como un sol de noche. Y entonces vos buscabas, en el infinito buscabas ahí, si no, ¿dónde lo encontrabas? Claro. Para grandes distancias, entonces lo que se haría es eso mismo, y ahora tomar uno de esos como referencia y empezar a hacer triangulaciones con otros puntos. Otra forma de definir localizaciones en la superficie terrestre es usando la red geográfica, o sea, los paralelos y los meridianos. ¿Quién va a saber de esto si no es el profe de geografía? Ale, ¿qué es esto? Se trata de líneas imaginarias dibujadas sobre el espacio geográfico con distintos objetivos. Uno de ellos, justamente, es el de ayudarnos a determinar la ubicación con precisión. Toda la superficie terrestre podría ser tapada con paralelos y meridianos. Pero si quisiéramos confeccionar un mapa o un globo terráqueo, no podemos indicar todas esas líneas imaginarias, porque taparían por completo lo que queremos visualizar. Y no serviría para ubicarnos, ¿no? Ah, o sea que se marcan solo algunas de estas líneas para que nos sirvan de referencia. Eso mismo, Flor. Por ejemplo, entre los paralelos podemos destacar el Ecuador, que se ubica a 0 grados de latitud. También están los trópicos de Cáncer en el hemisferio norte y de Capricornio en el hemisferio sur, ubicados a 23 grados, 27 minutos, 30 segundos respectivamente. Los círculos polares, norte y sur, ubicados a 66 grados, 33 minutos respectivamente, también son paralelos importantes. Entre los meridianos se destacan el de Greenwich a 0 grados y el antemeridiano a 180 grados. Pará, esto lo va a saber Lucas seguro. ¿Esta red geográfica puede ayudarnos a definir la localización de un punto sobre la superficie terrestre? No solo eso, sino que su precisión es absoluta. A partir de los paralelos se puede medir la latitud, mientras que a partir de los meridianos se puede medir la longitud. La latitud es la forma de expresar la distancia de un punto en la superficie terrestre al ecuador y por lo tanto sirve para identificar una latitud norte o sur. La longitud es la forma de expresar la distancia de un determinado punto en la superficie terrestre al meridiano de Greenwich. Y eso nos permite identificar una longitud este u oeste. Todo punto sobre la superficie terrestre puede ser identificado en su localización de manera precisa mediante la intersección de un paralelo y un meridiano. Ese par de valores es conocido como coordenadas geográficas, que nos permiten una ubicación o localización absoluta. De esta manera, si lo que buscamos es definir la localización de una ciudad, tenemos que definir cuál es el paralelo y el meridiano con el que coincide. Si tomamos el caso de la capital del país, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la latitud a la que se ubica es de 34 grados, 36 minutos, 47 segundos sur, mientras que la longitud es de 58 grados, 22 minutos, 38 segundos oeste. Es un juego divertido, ¿eh? Elegir una ciudad de nuestro país o del mundo y encontrar sus coordenadas geográficas. ¿Quieren jugar? ¿Ahora? Me prendo. Hagamos una cosa, juguemos en un rato. Mientras tanto, me surgió esta duda porque como venimos hablando de cómo ubicarnos en tierra firme, me pregunto, ¿y si estamos en el agua? Buenos días, soy el prefecto principal Pablo Pérez Segovia, de la Prefectura Naval Argentina. Soy el capitán del motovelero oceanográfico Dr. Bernardo Hussein, de la Prefectura Naval Argentina, cuya función principal es la investigación y el desarrollo científico en la plataforma continental argentina y el apoyo constante de las instituciones oceanográficas de nuestro país. Bueno, para ubicarnos si estamos en el agua, lo principal es tener presente estas dos famosas coordenadas geográficas que son la latitud y la longitud y a su vez son aquellas que nos van a georreferenciar y posicionar en el mar. Tengamos presente que el mar o los lagos o nuestros ríos están expuestos a muchas variables y esas variables son los factores meteorológicos, los factores de corriente, los factores de viento. Por eso es muy importante tener en claro cuándo estamos navegando o cuándo estamos a bordo de una embarcación, cómo posicionarnos.
Esa posición nos las van a dar nuestras coordenadas, nuestras georreferencias en la Tierra, que es lo mismo que en el agua, y la podemos obtener a través de distintos instrumentos. Para orientarnos en el mar, en los ríos o en los lagos, debemos tener presente que debemos utilizar hoy tecnológicamente unos nuevos instrumentos. Uno de ellos, que es muy conocido, que inclusive lo pueden tener ustedes a través de hoy un teléfono celular, un teléfono móvil, son los dispositivos GPS o sistemas de posicionamiento global. Ellos me van a dar estas coordenadas, este eje cartesiano que yo les había comentado, para posicionarme, tanto en un lugar que sea el agua, en el mar, en el río o en un lago, y también para poder plasmar esa posición en un mapa, que en la navegación le decimos carta náutica. Todos estos elementos son de ayuda a la navegación, son aquellos que yo, como profesional de la navegación o teniendo un conocimiento de navegación, debo poder plasmarlo e interpretarlos. Ello es lo más importante, la interpretación. Además de esos instrumentos, o de este instrumento que es el GPS, voy a encontrarme con lo que denominamos en el mar el compás patrón o el girocompás, que no es nada más que una brújula marina. Es una brújula que me va a orientar a mí hacia dónde quiero dirigirme, en el sentido de los puntos cardinales, pero en un rango de 360 grados. El norte va a ser el 0 y es un ángulo horizontal que voy a medir sobre el espejo de agua y que va a tomar contacto hasta la proyección de mi proa o la punta de mi embarcación y me va a determinar a mí hacia dónde voy. Otros instrumentos de ayuda a la navegación que me sirven para posicionarse van a ser el radar, la ecosonda, que es la que me va a marcar la profundidad, y como les digo, todos los elementos de ayuda que hoy puede incorporar. Lo primero que debo tener en cuenta es que, en líneas generales, lo principal es que no debo perder la calma, ¿sí? Ya fuera en el lugar donde me encuentre o en la condición climática donde me encuentre, no debo perder la calma. Y como premisa particular, debo saber que el lugar más seguro que tengo es a bordo de mi embarcación, indistintamente en la condición cuando se encuentre. La última determinación que voy a tomar va a ser la del abandono. Para ello, si me llego a desorientar, tengo que tratar de nutrirme de la mayor cantidad de elementos que me puedan ayudar a mí a volver a estar en situación geográfica, como le decimos en el mar. Verificar que los instrumentos que tenga a mano funcionen, o si tuviera un dispositivo móvil, verificar si ello está funcionando y me pudiera dar una posición, y por sobre todas las cosas, tratar de dar aviso a cualquiera de las autoridades, la autoridad marítima principalmente, que es la Prefectura Naval Argentina, en la situación en la cual me encuentro. Y otro dato muy importante es, como ya les dije, no perder la calma, pero sí tratar de referenciarme. Si estoy próximo a una costa, si estoy cerca de un lugar, tratar de orientarme y saber reubicarme en esa posición. Y principalmente, no perder la calma. Con respecto a la orientación en ríos, mares o lagos, no es lo mismo orientarse, pero todo igual se basa en este conocimiento de la situación en la cual me encuentro. Principalmente en tanto los ríos o los lagos de nuestro país suelen ser de dimensiones muy grandes y también de lugares que yo desconozca. Es muy importante tener presente el lugar donde uno sale, cómo sale, bajo qué circunstancias climáticas salen y a quién uno le da aviso dónde sale, ¿sí? Y a su vez es muy importante poder ir tomando referencias del camino que voy haciendo a lo largo de mi navegación, ¿sí? Por qué lugar geográfico pasé, qué saliente hay que yo pueda reconocer, si estoy navegando en río, si hay algún árbol, algo que a mí me pueda posicionar, y si estoy navegando en los lagos, lo mismo. Igual es importante que yo dé anuncio de cuánto va a ser mi ausencia, cuánto tiempo voy a estar navegando, a quién avisar en caso de que yo no regresare. ¿Sí? Para todo ello, la Prefectura Naval Argentina tiene todo un sistema y todo un protocolo de aviso y de salida de las embarcaciones. Pero lo importante nuevamente es saber tener presentes referencias. Ahora bien, y si estoy en el medio del mar, bueno, para ello sí
voy a tener que contar con elementos de ayuda a la navegación, voy a poder utilizar algún tipo de orientación que lleva a esta formación epistemológica y también profesional, que es la navegación, que se nutre de muchas ciencias, entre ellas la astronomía, la oceanografía, la climatología, la física, las matemáticas. Y bueno, llevándonos a eso, yo si logro tener una observación, tanto sea de la salida de los astros o de la determinación a vista de costa de los accidentes geográficos que voy a tener en el mar, me van a ayudar muchísimo a poder posicionarme. Bueno chicos, muchas gracias por su atención. Les recomiendo a aquellos que les interese o quisieran ahondar en las respuestas, pueden visitar la página oficial de la Prefectura Naval Argentina, que es www.argentina.gov/Prefectura Naval. Allí van a poder encontrar toda la información referidas a la Autoridad Marítima Argentina, que es la Prefectura, y todas sus inquietudes acerca de la navegación. Recuerden que cada vez que vayan a navegar, den aviso, avisen a sus familiares, avisen a la Autoridad Marítima y que exijan y cumplan con todos los elementos de seguridad que hace la navegación. Les deseo lo mejor, que tengan una navegación placentera, como decimos los que navegamos, que tengan una muy buena navegación y muchos éxitos. Profe, ¿hablamos un poco de cómo ubicarnos teniendo en cuenta la matemática? ¿Cómo no? Hablemos del sistema sexagesimal que se mencionó al pasar hace un rato. Es una manera de medir la amplitud de los ángulos. Este sistema proporciona una unidad de medida que es un ángulo de medida 1 grado, que se puede obtener dividiendo a un ángulo recto en 90 partes iguales. Cada una de esas partes mide por definición 1. ¿Y cómo se establece la medida de un ángulo entonces? Se establece a partir de la cantidad de veces que entre ese ángulo de medida 1 en el ángulo dado. Muchas veces el ángulo de 1 grado no entra una cantidad exacta de veces en el ángulo que queremos medir. En ese caso, solo podremos decir el valor aproximado de la medida. ¿Y qué pasa cuando se quiere indicar la amplitud de un ángulo con mayor precisión? Es decir, ¿qué ocurre si es necesario usar un ángulo de amplitud menor que 1 para medir? Este sistema de medida propone dividir el ángulo de medida 1 en 60 partes iguales. Cada una de esas partes ya no se llama grados, sino minutos. Si fuera necesario una parte aún más pequeña, puede dividirse el ángulo de medida 1 minuto en 60 partes iguales y se obtendrá un ángulo de medida 1 segundo. Escuchar tantas veces el número de 60 creo que tiene que tener un sentido, ¿no? Estoy muy desorientada si digo que la palabra sexagesimal es parecida a la palabra 60. Estás orientadísima. El hecho de adquirir mayor precisión a partir de la división de la unidad en 60 partes iguales es lo que da el nombre a este sistema, sexagesimal. Excelente, pero lo que no termino de entender es cómo es que se vinculan los ángulos con la manera de ubicarnos sobre la superficie terrestre. Veamos eso. El planeta Tierra tiene aproximadamente la forma de una esfera. El nombre preciso de su forma es geoide, ¿no? Así es. Pero a los fines de entender esto, pensemos para simplificar en una esfera. Una esfera es un cuerpo geométrico que seguramente nos es familiar. Muchos objetos cotidianos o conocidos tienen una forma similar a una esfera. Sin repetir y sin soplar, una pelota, la luna, una piñata, una naranja, caramelos. Me quedé sin ejemplos. Todos esos están muy bien. Una característica muy distintiva de este objeto es que es igual desde cualquier lugar del que se lo mire. Es lo mismo tomarla de un lado o tomarla del otro. Epa, ¿y esa pelota cómo llegó a tus manos como si nada? La magia de la tele y la escuela, juntas. Si pongo la pelota en el piso, vamos a ver que es lo mismo cuál de sus puntos está apoyado en la superficie. Podríamos decir que tiene un punto especial, es cierto, pero en el centro. Claro que en este caso, en el caso de la pelota, no vamos a poder acceder a él. Pero bastante me lo imagino, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer. Imaginemos el centro de esta pelota. Ahora bien, imaginemos que esta pelota es el planeta Tierra. Pero la Tierra no es así, hay montañas, depresiones, hay agua. Exacto. Por eso, a diferencia de lo que ocurre en una esfera ideal, los puntos de la superficie terrestre sí son distinguibles.
Pero para distinguirlos hay que establecer un sistema de referencia, es decir, una manera de poder indicar con precisión y sin ambigüedades cierta ubicación. ¿Cómo lo hacemos? En una de esas lo que podemos hacer es elegir algunos puntos como especiales y a partir de ellos ver si podemos referenciar los demás. Eso mismo es lo que se hace. La pregunta siguiente sería, ¿qué puntos especiales se eligen para el planeta Tierra? Para responder hay que decir algunas cosas. La Tierra, además de ser un astro que orbita alrededor de la estrella de nuestro sistema solar, el Sol, gira alrededor de un eje. ¿Va a servir esto para responder? Mucho, pero ¿de dónde salió esa esfera? ¿Magia? Tiene sentido. A ver, hacé girar la esfera en torno al eje, Flor. ¿Cuáles serían los puntos que se mueven sobre la superficie y cuáles los que no? Los voy a marcar con un fibrón. Permiso, yo tengo otra acá, ¿eh? Mira. Marco un punto acá. Marco un punto acá. Y voy a hacer girar. Por lo que veo, los únicos puntos que no se desplazan son los de intersección entre el palo y la superficie. Así es. Estos son los puntos a los que llamamos polos geográficos. A uno de ellos lo llamamos polo norte y al otro polo sur. A partir de ellos podemos empezar a ubicarnos en la superficie terrestre. Por ejemplo, todos aquellos puntos de la Tierra que se encuentran más cerca del polo sur son los que conforman el llamado hemisferio sur. Y todos los puntos que están más cerca del polo norte son aquellos que conforman el hemisferio norte. El límite entre los hemisferios es nada más y nada menos que la línea del Ecuador. Y considerando esto, profe, ¿podemos ubicar cualquier punto en el planeta? Es una pregunta muy pertinente. Hasta acá hemos logrado identificar puntos a partir de su distancia a los polos. Pero veamos que esto no es suficiente, porque muchos puntos de la superficie terrestre están a la misma distancia de un polo. Hay que poder diferenciarlos. Para eso están los meridianos. Y el más conocido, pero además el que divide el planeta en dos, es el meridiano de Greenwich. ¿Esto tiene algún motivo matemático o geográfico? En realidad no. Lo que explica esta decisión de tomar esa línea como referencia y no otra es que el meridiano de Greenwich pasa por el Reino Unido. Y al momento de establecerse esta convención a finales del siglo XIX, era la mayor potencia económica y cultural del mundo. No te puedo creer. ¿Jugamos un cabeza a cabeza con el planeta, profe? Paso, soy bastante malo con eso. Bueno, queda para la próxima. Justo a causa de un tren como estos, el tiempo se convirtió en una magnitud de consenso mundial. Se trata de un viejo cuento que sucedió en Inglaterra. Una tarde de 1878, el ingeniero canadiense Sanford Fleming esperaba en la estación de Greenwich un tren que nunca iba a llegar. La hora del boleto estaba equivocada. Ese dato le hizo advertir a Fleming que debía instaurarse un horario universal. Claro, para no perder el tren. Hasta ese momento, cada ciudad determinaba su hora sin tener en cuenta qué acontecía en otras regiones o países. El tiempo no se compartía, pero el ferrocarril los enfrentó a un problema difícil de solucionar. Si un pasajero se subía en Roma a las 12, al llegar a Florencia unas horas después, iba a tener que ajustar su reloj, porque el horario ya era diferente. Finalmente, en 1883, la idea de Fleming prosperó cuando se impuso la hora oficial. Gracias a su insistencia, la Tierra se dividió en 24 zonas horarias, que toman como línea de partida el meridiano que atraviesa Greenwich.
justo la ciudad en la que Fleming perdió su tren. La diferencia entre las zonas es de 1 hora. En esa región todos los relojes indican el mismo horario. Si avanzamos hacia el este, en cambio, deberemos adelantarlo y hacia el oeste habrá que atrasar las agujas. Los límites de las zonas horarias reales no son líneas rectas verticales, sino que se adaptan a las fronteras internacionales para facilitar las actividades de la región. En China, por ejemplo, por su extensión corresponderían usar 5 usos horarios para ella sola. Pero, para facilitar las cosas, por ley, utiliza solo la hora de su capital, Pekín. Y mientras que a las 5 p.m. en algún lugar de China es plena tarde, en otra ciudad ya se hizo de noche. En la antigüedad, lo más usual era ubicarse observando la naturaleza. Es verdadero. 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 Y a mí me parece que sí, porque no tenías Google Maps. Verdadero. Cualquier señal de la naturaleza podía dar una idea de dónde estaba ese grupo de personas. Un río, una montaña, algún otro accidente geográfico. Pero sobre todo, una guía central era el sol, que siempre salía y siempre se ponía en las mismas direcciones. Los puntos cardinales son datos objetivos de la naturaleza. Es verdadero. No sé. No la sé esa. Falso. Falso. Falso, no sé. Supongo que verdadero. Falso. Los puntos cardinales son los 4 sentidos que conforman un sistema de referencia cartesiano para representar la orientación en la superficie terrestre o en sus representaciones, como pueden ser los mapas. Se trata de una convención. Meridianos y paralelos son líneas imaginarias. Es verdadera. Verdadero. 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 Me lo enseñaron en geografía. Verdadero. Se trata de líneas dibujadas sobre el espacio geográfico con distintos objetivos. Uno de ellos es el de ayudarnos a determinar la ubicación con precisión. El sistema sexagesimal es una manera de medir la amplitud de los ángulos. Es verdad. Verdadero. Verdadero. Creo que verdadero, la verdad no me lo acuerdo. Verdadero. Verdadero. Este sistema propone una unidad de medida que es un ángulo de medida 1 grado, que se puede obtener dividiendo un ángulo recto en 90 partes iguales. El meridiano de Greenwich se usa como medida porque es el más extenso de todos los meridianos. Falso. Verdadero. Ni la menor idea. Falso. ¿Verdadero? Falso, es infinita. Falso. Todos los meridianos tienen la misma extensión. El meridiano de Greenwich fue adoptado como referencia porque al momento de establecerse esta convención, a fines del siglo XIX, el Reino Unido, por donde pasa esta línea imaginaria, era la mayor potencia económica y cultural del mundo. ¿Cuántas veces habremos visto gente aplaudiendo en la playa? O incluso quizás fuimos nosotros mismos quienes aplaudimos. ¿Por qué hacemos eso? El aplauso en la playa es señal inequívoca de que se ha perdido un niño o una niña. Es habitual que haya gente desorientada en la playa, especialmente chicos y chicas. ¿Pero sabías que hay una manera más efectiva de encontrarlos? De acuerdo con la experiencia de los guardavidas, el de niños y niñas que se pierden es el conflicto más frecuente en la temporada de verano. Pero ellos conocen un truco para empezar la búsqueda. Como les suele molestar el viento en la cara, lo más común es que niños y niñas, al desorientarse, empiecen a caminar en la dirección contraria al viento. Y listo el pollo. Lo más seguro es que los guardavidas encuentren rápidamente a quien se haya perdido. Como vimos, hay muchas maneras de preguntarnos cómo nos ubicamos en el mundo.
A veces las respuestas llegan desde la literatura. Esto escribió el autor argentino Julio Cortázar en su texto Manual de Instrucciones. La tarea de ablandar el ladrillo todos los días. La tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo. Cada mañana topar con el paralelepípedo de nombre repugnante, con la satisfacción perruna de que todo esté en su sitio. La misma mujer al lado, los mismos zapatos, el mismo sabor de la misma pasta dentífrica, la misma tristeza de las casas de enfrente, del sucio tablero de ventanas, de tiempo, con su letrero Hotel de Belgique. Meter la cabeza como un toro desganado contra la masa transparente, en cuyo centro tomamos café con leche y abrimos el diario para saber lo que ocurrió en cualquiera de los rincones del ladrillo de cristal. Negarse a que el acto delicado de girar el picaporte, ese acto por el cual todo podría transformarse, se cumpla con la fría eficacia de un reflejo cotidiano. Hasta luego, querida, que te vaya bien. Apretar una cucharita entre los dedos y sentir su latido de metal, su advertencia sospechosa. Cómo duele negar una cucharita, negar una puerta, negar todo lo que el hábito lame hasta darle suavidad satisfactoria. Tanto más simple aceptar la fácil solicitud de la cuchara, emplearla para revolver el café. Y no que esté mal si las cosas nos encuentran otra vez cada día y son las mismas. Que a nuestro lado haya la misma mujer, el mismo reloj, y que la novela abierta sobre la mesa eche a andar otra vez en la bicicleta de nuestros anteojos. ¿Por qué estaría mal? Pero como un toro triste hay que agachar la cabeza del centro del ladrillo de cristal, empujar hacia afuera, hacia lo otro tan cerca de nosotros, inasible como el picador tan cerca del toro. Castigarse los ojos mirando eso que anda por el cielo y acepta taimadamente su nombre de nube, su réplica catalogada en la memoria. No creas que el teléfono va a darte los números que buscas. ¿Por qué te los daría? Solamente vendrá lo que tienes preparado y resuelto, el triste reflejo de tu esperanza, ese mono que se rasca sobre una mesa y tiembla de frío. Rómpele la cabeza a ese mono, corre desde el centro de la pared y ábrete paso. Oh, cómo cantan en el piso desde arriba. Hay un piso de arriba en esta casa con otras gentes. Hay un piso de arriba donde vive gente que no sospecha su piso de abajo. Y estamos todos en el ladrillo de cristal. Y si de pronto una polilla se para al borde de un lápiz y late como un fuego ceniciento, mírala. Yo la estoy mirando, estoy palpando su corazón pequeñísimo y la oigo. Esa polilla resuena en la pasta de cristal congelado. No todo está perdido. Cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la calle, no el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de enfrente. La calle, la viva floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia, donde las caras van a nacer cuando las mire, cuando avance un poco más, cuando con los codos y las pestañas y las uñas me rompa minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal y juegue mi vida mientras avanzo paso a paso para ir a comprar el diario a la esquina. Los guardaparques realizan monitoreos anualmente para evaluar el estado de conservación de la pingüinera. La colonia tiene toda una transecta que va por el medio, es una especie de línea imaginaria donde hay ubicadas unas 50 estacas y lo que hacemos es ubicarnos en cada una de las estacas, tomarlo como el centro y a partir de ahí se marcan 4 cuadrantes. En cada uno de esos cuadrantes se mide la mata más cercana, las que debajo los pingüinos hacen sus nidos, y después lo que se hace es contar los nidos activos que están alrededor de esa mata. Una de las funciones principales que tienen las áreas protegidas es poder monitorear las especies a lo largo de los años y de esa manera conocer si se van recuperando, si hay una disminución, por eso lo de la dinámica de la población en la colonia.
Como aprendimos hoy, hay muchas maneras de pensar cómo nos ubicamos en el mundo. Podemos hacerlo mirando el cielo, como se hacía en la antigüedad. O usando el sistema sexagesimal. O calculando latitudes y longitudes, revisando paralelos y meridianos, sacando coordenadas. Cierto, queríamos jugar a adivinar dónde están otras ciudades del país. A ver, ¿quién sabe acá dónde está la localización absoluta de la ciudad de Córdoba capital? Ah, es fácil. Una papa. ¿En serio ustedes se acuerdan las coordenadas exactas de Córdoba? Claro, Flor, 31 grados, 24 minutos, 48 segundos, sur y... 64 grados, 10 minutos, 49 segundos, oeste. Dale, re lechero. Sigamos jugando. Ubicación exacta de San Salvador de Jujuy. A ver. Bueno, la latitud de San Salvador de Jujuy es... No la sabes, no puede ser que la sé. No te puedo. ¿Sabes?